Ok. Eh, Como tema del día de hoy, voy a terminar de ver lo del diseño de un producto, porque siento que también las cosas que mencioné ayer sobre definición de coberturas, exclusiones, quedaron un poco, decir, al aire porque no quedaron documentadas. Entonces me interesa como que abordemos bien este tema antes de pasar a la parte estadística. Entonces, justo hoy vamos a hacer hincapié en los componentes del diseño de un producto en donde vamos a validar cuáles son las coberturas, cómo definimos exclusiones, qué definimos en selección y suscripción, cómo definimos nuestros principales segmentos, cuáles son nuestros canales de distribución y cómo medimos el desempeño del producto. O sea, desde un principio tenemos que empezar a validar cómo va a ser la rentabilidad que queremos tener a futuro. Una vez que ya tenemos eso, pues ¿qué necesitamos para el registro ante la comisión? Al final siempre me dicen, oye, debes de tener una nota técnica, pero ¿qué va a tener esa nota técnica respecto al diseño del producto? En el diseño del producto yo puedo tener muchos supuestos. ¿Cómo documento esos supuestos? ¿En dónde van? ¿En condiciones generales o ya dentro de la nota técnica? ¿O es parte de una documentación contractual? Entonces, yo sé que para registrar un producto necesito al menos una nota técnica, una documentación contractual, condiciones generales y un dictamen jurídico. Oye, ¿en qué parte voy a declarar, por ejemplo, las exclusiones? Oye, si declaro exclusiones, entonces ya no tengo que hablar nada de eso dentro de la nota técnica, o también debo de hablar de lo mismo dentro de la nota técnica. Hay algo que se llama dictamen de congruencia, que es que también se parecen la nota técnica y las condiciones generales. Entonces, yo no puedo poner en condiciones generales algunas exclusiones que no ponga la nota técnica, ni viceversa. Y desde luego, hay que ver un ejemplo aplicado. Este ejemplo aplicado, más allá de que también sea de autos, también lo quiero ver en torno a gastos médicos. Entonces puse otro ejemplo extra ahora en torno a gastos médicos, también para que tengan un poco más de opciones y vean otras cosas. Entonces, en algún momento no me llegan a entender o creen que voy muy rápido, por favor, pregunten, si no, voy a estar avanzando. Entonces, lo primero, el diseño del producto, más allá del juicio actuarial, perdonen, más allá del cálculo que tenemos que hacer de la prima, lo primero que debe de considerar es la definición de las coberturas, exclusiones, segmentos y canales de distribución. Al final nosotros, por ejemplo, en la práctica no estamos abordando la parte de canales de distribución. ¿Por qué? Porque ya sale un poco más fuera de nuestro alcance. Pero sí es importante reconocer que la forma en la cual tú llegas a tus clientes te va a generar más o menos gastos, que yo lo he venido repitiendo. De momento, consideramos una prima de comercial, lo voy a poner, igual a mi prima pura por uno más alfa, donde este alfa me incluye todo tipo de gastos. Ahora, ese todo tipo de gastos también yo los tengo que saber desglosar. Dentro de esos gastos está el gasto de adquisición. Ahora, no es lo mismo decir, yo voy a poner mi aseguradora, voy a crear mi canal de distribución digital y voy a vender nada más vía una app. ¿Qué significa crear una app? Que significa que tengo que hacer un primer gasto fuerte. ¿Para qué? Para pagarle a los ingenieros, que la desarrollen bien, que verifiquen los métodos de pago, que no haya posibilidad de fraude, como lo que pasó con Telcel, que se robaban los datos de los clientes. ¿M? Una vez que ya validé todo eso, ahora
pues ya puedo vender solamente vía mi medio digital y darle mantenimiento. Ahora, hay una gran diferencia entre las personas que pueden llegar vía estos medios digitales y las personas que pueden llegar vía brokers, vía agentes. Entonces, generalmente los socios comerciales, las personas con un mayor poder adquisitivo, llámense persona física o persona moral, llegan a través de estos brokers. Entonces, justamente yo tengo que también habilitar otros canales de distribución y eso me va a representar comisiones más altas o comisiones más pequeñas. Y todo obviamente repercute en mi KPI de desempeño, en decir, bueno, entre más gaste yo o entre menos gaste yo, mayor utilidad voy a tener, mayores siniestros voy a tener, si no segmento bien. Entonces, todo eso lo tengo que identificar. Entonces, para ello, primero identificamos el tema de las coberturas. En cuanto al tema de las coberturas, tenemos que decir, bueno, realmente, ¿qué riesgos vamos a asumir? ¿De qué riesgos nos vamos a hacer responsables? Estas pueden dividirse en dos grandes rubros, las coberturas básicas y las coberturas adicionales u opcionales. Oye, en autos, cobertura básica, pues por ejemplo, responsabilidad civil, es la que insisto siempre, ¿no? Sabes que hay algo que se llama responsabilidad civil obligatoria que todos deberíamos de tener. Oye, esa es una cobertura básica, es algo que tengo que ofrecer sí o sí dentro de mi producto. Ahora, como coberturas adicionales, yo puedo brindar otras cuestiones, ya sea desde algo que se pueda hacer muy evidente, como puede ser daños materiales, o algo que ya sea un valor agregado para la persona. ¿Qué es un valor agregado para ti? Oye, ¿sabes qué? Que mi seguro me brinde asistencia vial, que me brinden atención a llantas y rines, que me brinden un auto de repuesto. Entonces, son todos estos. ¿Sabes qué? Que me brinden una responsabilidad civil también en el extranjero. Todos esos extras pueden ser coberturas opcionales, pero sí o sí yo debo de tener algo básico dentro de mi producto. Entonces, al diseñar las coberturas, debemos de considerar que entre ellas también puede haber interacción. Oye, ¿sabes que pues un siniestro de daños materiales, no es que tengan que ser ajenas, a eso me refiero. Un siniestro de daños materiales también puede generar gastos médicos ocupantes. ¿A qué voy? Oye, ¿sabes qué? Pues choqué muy fuerte y entonces aparte de que deshice mi carro, también tuve daño físico. Entonces también me deben de brindar una atención médica. Entonces también van a interactuar las coberturas entre sí. No es que no pueda afectar a dos coberturas un solo siniestro. Además, puede afectar a tres o cuatro, ¿no? ¿Sabes qué? Choqué, hice daño material, también choqué a alguien más, entonces incurro la responsabilidad civil y los gastos médicos ocupantes. Y todo riesgo puede subdividirse o la forma en la que la tarificamos pues va a ser así de pues cuánto afectó cada cosa. Oye, ¿sabes qué? El daño material fue pérdida total, entonces es el valor comercial del auto, fueron 100,000. Los gastos médicos ascendieron a 50,000. En total pagué 150,000 pesos, pero en la manera en la que los voy a registrar son 100,000 para daños materiales, 50,000 para gastos médicos ocupantes. Entonces, así quiero que definan sus coberturas, un poco pensando realmente qué están cubriendo. Analicen un poco cuáles son los riesgos que estoy cubriendo. Y desde ese punto de vista que ya están analizando cuáles son los riesgos que están cubriendo, pues también tienen que analizar cuáles son las exclusiones. Oye, ¿el seguro te va a proteger siempre? Pues no. ¿Por qué? Porque una cosa es decir que voy a protegerte de un riesgo bajo un comportamiento normal, a que te voy a proteger de un riesgo bajo un comportamiento en el cual ya te estás exponiendo de más. Entonces, aquí también viene la parte que mencionamos en algún momento del riesgo moral. El riesgo moral, ¿qué es? Al final, tú, cuando ya tienes un seguro,
pues te comportas distinto que cuando no tienes un seguro. Cuando no estás protegido, cuando no tienes una certeza de que va a haber una recepción del daño, pues dices, ¿sabes qué? No voy a estacionar mi auto en la calle porque lo pueden robar. ¿Sabes qué? Voy a manejar con cuidado porque si choco, entonces no voy a tener auto para poder movilizarme. En este sentido, cuando ya tengo un seguro, pues la mayoría de gente, ¿qué pasa? Ahora ya no cuido en dónde me estaciono. Ahora ya no cuido si manejo a una velocidad adecuada. Yo digo que esto es parte de lo que tenemos que cubrir en nuestra modelación. No podemos controlar la forma en la que se comporta la gente, pero sí podemos decir bajo qué condiciones la vamos a cubrir o no la vamos a cubrir. Entonces aquí lo que vamos a decir es cuáles son aquellas situaciones en las cuales no vamos a estar cubriendo a alguien. Oye, en autos, ¿cuándo no te voy a cubrir un daño? No te voy a cubrir un daño cuando lo hagas con dolo. ¿Sabes qué? No te voy a cubrir una responsabilidad civil a terceros cuando tú quisiste atropellar a alguien. No te voy a cubrir cuando estabas manejando bajo los efectos del alcohol. No te voy a cubrir si es que me dijiste que el auto era de uso privado y realmente lo usas como Uber. No te voy a cubrir si es que participas en carreras o estos arrancones, ¿no? Entonces, bajo ciertas cosas no te voy a cubrir por obvias razones. Oye, hay gente que siempre quiere estar cubierta, bueno, está bien, pero esos son riesgos en los cuales estás muy expuesto. Entonces ya es un riesgo que no implica una probabilidad. Ya hay una certeza de que va a haber un daño. Oye, en el momento que tú atropellas a alguien, con dolo, ya hay una certeza que tienes que resarcir el daño. Hay una certeza de que puedes caer a la cárcel, que hay consecuencias. Yo no te puedo cubrir bajo esas consecuencias de las cuales ya tienes una certeza. Entonces, aquí el ejercicio es, primero defino qué voy a cubrir y una vez que ya definí qué voy a cubrir, voy a pensar, oye, la persona puede hacer algo adverso, puede hacer algo que obligue a mí como asegurador a pagar y desde aquí lo voy a declarar. Una vez que yo ya declaré eso, el siguiente proceso es un proceso combinado. Este proceso combinado, que no anoto, es actuaría más, ay, perdonen, el lápiz no está funcionando, suscripción. Es en donde yo ya dije, ¿sabes qué? Yo como actuaría, te planteé este producto, te planteé estas exclusiones. Ahora, es muy fácil decir, pues vamos a excluir a personas que estén alcoholizadas, vamos a excluir a personas mayores de 60 años, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando decimos en gastos médicos que tenemos que excluir padecimientos preexistentes? ¿Yo cómo puedo saber que alguno de ustedes tiene un padecimiento? Pues, tendría que analizarlo, ¿no? Tendrías que hacer un examen médico. Oye, ¿yo cómo puedo saber que si eres o no eres fumador? ¿Cuáles son esas condiciones en las cuales yo puedo evaluar y aceptar o rechazar algún riesgo? Entonces aquí es cuando viene el proceso de suscripción. Muchas veces por eso luego se dice, ¿sabes qué? En seguros de gastos médicos lo que llega a pasar es que te hacen un examen. También en seguros de vida. Oye, ¿sabes qué? Si te voy a vender un seguro de vida, tengo que ver que no seas una persona que ya está desahuciada. ¿M? Al final, yo sé, hay una certeza de que todos vamos a fallecer, pero pues hay una gran diferencia en decir cuál es la probabilidad de que una persona normal fallezca cuando tenemos una esperanza de vida alrededor de 70, 75 años, a que haya un caso de una persona que ya está desahuciada. Entonces, ahí es en donde nosotros vamos a ver. Y ahí es en donde nosotros también cotizamos los riesgos. Ahora, que un producto pueda, bueno, tener ciertas exclusiones, que un producto diga
que hay cierto perfil de riesgo, que es lo que nos interesa, va a también depender de su proceso de suscripción. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces tenemos un proceso de suscripción automatizado, en donde sabes que vamos a meter los datos de la persona. Voy a meter qué quieres asegurar tu carro. Y tu carro tiene ya 20 años de antigüedad. Entonces, lo que va a hacer este motor de búsqueda es rechazarlo de forma automática. Esto no implica que no haya estas suscripciones, voy a decir, mm, atípicas, que van a ser riesgos muy personalizados. Va a depender mucho de la persona que quiera suscribir. Dentro de los criterios típicos de selección que hay en autos, es, por ejemplo, los criterios de edad. Para asegurar, en general, uno de los criterios que se toma es la edad. Vamos a asegurar a personas entre 25 y 65 años. ¿Por qué? Porque personas menores a 25 años tienden a presentar frecuencias muy altas. Personas mayores a 65 años, pues ya pierden habilidades motrices. Entonces también ya representan eh, es decir, un riesgo más alto. La antigüedad del vehículo también. Muchas aseguradoras no aseguran autos con más de 10 años de antigüedad. Eh, el uso declarado, al final, algo que está muy marcado en esta parte de seguros de autos es que tenga que ser de uso particular. Y tú ya quieres decir, voy a asegurar, por ejemplo, Coca-Cola dice, ¿sabes qué? Ya voy a asegurar a todos mis carros, pero viene más siendo un seguro de transporte. ¿Por qué? Porque no solamente es tal cual el carro como tal, sino también la mercancía que tiene que asegurar Coca-Cola. Entonces, en general, las personas de transporte público y de carga no están aseguradas de forma normal. Por eso muchas veces dicen, oye, ¿por qué el del microbús nunca trae seguro? Bueno, porque uno, en general, no es un uso particular. Entonces, no puede adquirir un seguro de forma normal como lo podrías adquirir tú con un carro. Y dos, el precio tiene que ser mucho más alto porque el riesgo es más alto. Las zonas, oye, ¿en qué zonas realmente a mí me interesa vender? A mí como aseguradora nueva me interesa nada más vender en Ciudad de México o hay partes de la Ciudad de México que no me interesa tanto vender. También el historial siniestral. Esto es un poco, voy a decir, engañoso porque en México no existe tal cual un score de siniestralidad, pero en Francia y Europa existe una metodología general. ¿A qué voy con esto? Cuando yo digo score siniestral, es decir, sabes que cada que yo tenga un siniestro es muy probable que me aumenten la prima. ¿Por qué? Porque estoy presentando un riesgo mayor cada vez. Pues la opción que yo tengo al momento de renovar, es decir, oye, si me estás incrementando mucho la prima, lo que voy a hacer es cambiarme de compañía de seguros. Entonces, al cambiarme de compañía de seguros, ese historial, por así mencionarlo, se pierde. ¿Por qué? Porque cada compañía va creando su historial con base a información propia. Y esa es una deficiencia que tiene México, porque México los datos de las aseguradoras son muy cuidados. Las aseguradoras no comparten sus datos. Y aquí sí los deberían de compartir. ¿Por qué? Porque en Europa, particularmente en Francia, hay algo que se llama score de siniestralidad. Este score de siniestralidad es como el score crediticio, que dices, no importa si es que le pedí prestado a BBVA, HSBC, a Scotiabank, si a alguien le dejé de pagar, entonces se va a marcar como una mala calificación, ¿no? Es decir, ya tengo una mala calificación en buro de crédito.
En seguros no existe algo así, no existe un buró de crédito, no existe un buró de seguros. Entonces yo puedo tener muchos accidentes en un año con aseguradora SA de CB y al otro día cambiarme a otra aseguradora y reajustar mi prima. Entonces eso es parte de las deficiencias que viene teniendo ahora el mercado mexicano. No hay una metodología establecida. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Van quedando claras todas las cosas que estoy abordando? Sí, profe. ¿Alguien ya se perdió? Va- vale. Una vez que nosotros ya dijimos, ¿sabes qué? Planteamos las coberturas, exclusiones, nuestros criterios de suscripción, que ya tienen un proceso automatizado, ahora sí tengo que pasar a decir, bueno, ¿cómo voy a vender? Ahora, no es lo mismo, voy a decir, voy a vender seguros para estudiantes. ¿Cómo voy a definir a los estudiantes que les voy a vender? Bueno, para empezar, yo creo que no es lo mismo venderle un seguro a un estudiante que va iniciando la carrera a un estudiante que ya está terminando la carrera. No es lo mismo venderle un seguro a un estudiante de escuela pública a un estudiante de escuela privada. No es lo mismo venderle un seguro a un estudiante de actuaría que a un estudiante de medicina. Entonces, lo que quiero dejar en claro aquí es, hay diversas características que nos definen y dentro de estas características van definiendo nuestro perfil de riesgo. Ese perfil de riesgo que nosotros tenemos, pues se identifica por nuestras características propias. Entonces, el trabajo que yo tengo que hacer como aseguradora es identificar esos segmentos, identificar esas características para asignar primas acordes al perfil. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser un pricing diferenciado. Por ejemplo, en autos, ¿cómo voy a ofrecer distintos precios? ¿Sabes qué? Yo voy a ofrecer distintos precios acorde a la edad del conductor, al género, a la zona de circulación, al tipo de vehículo y a la marca y modelo. ¿Por qué? Porque esas características pueden representarme distintos riesgos. No es lo mismo venderle a un señor de 60 años que cuenta con un Ferrari que a una mujer de 25 años que cuenta con un Vito. Y la zona en la que manejas, pues también representa un riesgo. Oye, que en esos momentos, por ejemplo, no es lo mismo decir el riesgo que me presenta manejar en Jalisco que el riesgo que me presenta hoy manejar en Ciudad de México. Hay eventos atípicos que marcan ciertas zonas de riesgo. También en gastos médicos, por ejemplo, en gastos médicos, pues sí me interesa mucho la edad. No es lo mismo las enfermedades que ustedes pueden sufrir, que dicen, ¿sabes qué? A esta edad me recupero muy rápido cada que me enfermo, a decir, a los 60 años no me voy a recuperar tan rápido cada que me enfermo. El género, no es lo mismo los padecimientos que puede tener una mujer que un hombre. Oye, sabes que en gastos médicos a una mujer la tienen que resarcir, por ejemplo, en un embarazo, a un hombre no. A una mujer no le tengo que ver problemas de próstata, a un hombre sí. El historial clínico. Oye, ¿sabes qué? No es lo mismo decir que voy a asegurar a una persona que es hipertensa y con diabetes que a una persona que es eh, totalmente sana. La zona geográfica. Oye, no es lo mismo decir que voy a asegurar a alguien en Ciudad de México que tiene el alcance la mayoría de hospitales de México en sí, que voy a asegurar a alguien en una sierra en donde no hay hospitales. Y el tipo de plan. Oye, también dentro de los productos que yo voy a ofrecer, pues hay distintas categorías. Por ejemplo, dentro de gastos médicos se llegan a denominar los hospitales clasificación triple A, doble A, tipo B. Oye, ¿sabes qué? Hospitales triple A, pues lo que son el Ángeles y el Hospital Español. Eh, los doble A, pues, aquellas clínicas que no son tan reconocidas. Hospitales B, pues las clínicas que encuentras en cualquier lugar y nada más tienen una sola sucursal. Entonces también depende en dónde voy a asegurarme y cuál es el tipo de seguro que voy a adquirir. Entonces, con base en eso, yo voy a empezar a segmentar. Hay cosas que son obvias, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Entre mayor suma asegurada te dé,
pues más te voy a cobrar. Entre mejor atención te brinde, más te voy a cobrar. Pero oye, ¿cómo voy a decir? ¿Entre más joven más te voy a cobrar o entre más grande más te voy a cobrar? En, en gastos médicos suena lógico decir que entre más grande, pues más prima voy a pagar, ¿no? ¿Por qué? Porque conforme voy creciendo, conforme más años voy teniendo, pues mi salud va empeorando. ¿Sabes qué? Mi capacidad inmunológica va quedándose detrás. Pero en seguros de autos, ¿cómo evalúo la edad? Oye, sí, los más jóvenes manejan peor porque tienen menos experiencia manejando, porque no se cuidan tanto, o no es así. ¿Cómo empiezo a diferenciar esto? Y este es el punto clave. Aquí nosotros vamos a hacer los análisis estadísticos vía los GLM y Machine Learning, en donde tenemos que ver, bueno, cuáles son esas pruebas estadísticas que me van a permitir identificar a estos grupos. Porque una cosa, y de momento se los digo, una cosa es definir más o menos mi público objetivo, cuáles son las características que tienen, y otra cosa ya es validar esto vía datos. Una vez que yo ya tengo, es decir, definido mi pricing, que ya hice mi GLM, que ya hice mi modelo de Machine Learning, lo que tengo que ver es y cómo voy a vender. Entonces aquí surgen los canales de distribución, en donde yo tengo que decir, ¿sabes qué? Ya está todo definido, ya tenemos todo, ya tenemos el producto, ya tenemos la autorización de la comisión, ya tenemos el precio adecuado para cada perfil de riesgo. Ahora, ¿cómo lo vamos a comercializar? Y aquí debemos de considerar dos cosas, lo que son los costos de adquisición y el alcance de mercado. Entonces, los costos de adquisición es cómo voy a vender yo esto y mi alcance de mercado. Oye, sabes que, por ejemplo, cuando yo pienso en seguros, también pienso en estos agentes tradicionales, a estas personas que conocen y contactan o que son el puente entre aseguradora y asegurado, en donde me venden de forma directa uno a uno. ¿Sabes que alguna vez se te ha acercado un agente, alguna vez alguien te ha ofrecido un producto? Pues este es un medio tradicional, ¿no? Es el medio tal vez más conocido hasta el momento. ¿Esto qué implica? Bueno, que en general los agentes tienen una comisión típica entre el 15 y el 20%. Entonces, sí, si en algún momento tú quieres ser agente y tienes esta facilidad de palabra, vas a ganar muy bien, eso te lo aseguro. El conocimiento técnico que necesitas para ser un agente no es muy grande, solo necesitas estar validado ante la comisión y no hay más. ¿Qué te tienen que brindar estos agentes? Tienen que brindar una asesoría personalizada y te tienen que, voy a decir, a mí como aseguradora, tener agentes, tengo que habilitar un sistema para que los agentes puedan cotizar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir, voy a abrir una aplicación general, una autocompara donde toda la gente puede entrar y cotizar, a decir que le voy a dar un cotizador a la gente. A la gente le tengo que dar así como un precio de referencia y él puede decir si baja o sube su comisión. ¿En qué sentido? Pues que también el agente pues, va a hacer un trabajo de venta. Oye, yo a la gente le puedo decir, esto lo tienes que vender en 1,000 pesos, de los cuales 100 pesos son tu comisión. Ahora la gente lo que puede decir es, ¿sabes qué? Lo vamos a vender en 1,100 y 200 pesos van a ser mi comisión. Entonces, ¿esto qué implica? Implica un costo unitario muy alto. ¿Por qué? Porque puedo tener agentes que muevan su cartera de forma periódica. Entonces, esto no es algo que me beneficie mucho. Luego lo que tengo son los brokers. Estos brokers pues, ya son un conjunto es decir, de agentes que lo que hacen es vender a altos, a personas muy grandes, ¿no? A cuentas que llegan a ser muy grandes. Por ejemplo, Bimbo se contrata generalmente a través de un broker. ¿Qué otro? FEMSA también llega a contratarse a través de un broker.
Dentro de los brokers más conocidos que hay ahorita, creo que está Marsh. Ay, no me acuerdo de otro. Pero bueno, estos ya me representan una comisión un poco más baja, pero son sobre montos más altos. Entonces puedo decir, ¿sabes qué? Pues mi amigo el agente vendió un PPR con una prima anual de 24,000 pesos. Mientras que el broker, ¿sabes qué? Vendió un plan de pensiones para todos los empleados de FEMS con un costo de 100 millones y una comisión del 20% o del 10% de los 100 millones, pues ya se están llevando 10 millones. Otra cosa que puedo hacer para distribuir mi producto es banca seguros. En algún momento has ido al banco y te han ofrecido un seguro. Estos seguros llegan a ser lo que se denominan como microseguros, en donde realmente las coberturas llegan a ser muy bajas, pero la venta es muy alta. A veces yo estoy en contra de esto porque a veces llegan a engañar a la gente, no les llegan a plantear todas las condiciones. Entonces, aquí lo que hacen la mayoría de bancos es nada más asegurar una buena comisión para sus asesores, pero no hay gente que realmente sea capacitada para vender estos seguros. No saben ni qué es una exclusión, no te manejan más que las sumas aseguradas, no te dicen bien dónde sí estás cubierto y dónde no estás cubierto. Y obviamente algo que ya está ganando mucho valor, que es la venta directa. Venta puede ser digital, en donde tengo un costo más bajo, pero en general la gente que llega a contratar vía medios digitales tiene una menor persistencia. Oye, si yo llego a contratar vía un agente, tengo una mayor persistencia que si llego a contratar vía medios digitales. ¿Por qué? Porque si llego a contratar a un agente, la gente me va a decir, ¿sabes qué? Mantente en esta aseguradora, ya estás teniendo buenos descuentos. Oye, si llego a tener un problema, entonces contacto a mi agente y mi agente me llega a ayudar con que el proceso sea más rápido. Ahora, si yo contrato vía un medio digital, pues lo primero que hago es contrastar precios, ¿no? Como en todo. ¿Cuál es mi principal diferenciador? Bueno, aquel que me ofrezca el precio más bajo. Una vez que yo ya contraté al del precio más bajo, si llego a tener un siniestro, ¿cuál va a ser mi segundo criterio? Pues que sí me hayan pagado el siniestro. Porque muchas veces dices, oye, ¿sabes qué? Es que mi tío, es que el primo tenía contratado su seguro y nunca le pagaron. Entonces, esa aseguradora no te la recomiendo. Y entonces uno va con Rusef y ve que de las aseguradoras que más reclamos tienen y que no pagan, están AXA, está Qualitas. Entonces ya uno empieza a guiarse sobre, ¿sabes qué? Por mucho que tengan un precio muy bajo, no me voy a ir a estas aseguradoras, que lo que yo quiero es que resarzan ese daño. Entonces lo que empieza a haber es mucha especulación. No sabemos si realmente el trato que voy a tener va a ser que no me van a responder o si me van a responder. Entonces esto va a depender mucho. Ahora, justamente, por lo que pasa mucho en las aseguradoras, es que la gente está cambiando mucho. Entonces, por eso digo, debemos de tener un score de siniestralidad único. ¿Para qué? Para poder ejercer nosotros un, un criterio unificado como mercado asegurador. Pero bueno, estamos muy lejos de eso. Una vez que ya logré vender, una vez que ya estoy en la parte final, digamos, ¿cuál es el camino que he llevado? Tengo los datos, una vez que tengo los datos, defino coberturas, exclusiones, una vez que ya definí coberturas, exclusiones, modelé, pasé a vender y otra vez tengo que reiniciar. ¿Cómo reinicio? Pues vía mi KPI de desempeño. Mis KPI de desempeño me van a decir, oye, ¿sabes qué? Tus elecciones fueron buenas, tus elecciones fueron malas. ¿A qué voy? Pues yo puedo decir, ¿sabes qué? Hice cierto tipo de exclusiones, pero aún así el loss ratio que yo tengo, que son los siniestros sobre primas, es mayor a uno. Entonces, eso implica que estoy haciendo una mala segmentación de riesgos. Y si las exclusiones que no considere,
o subtarificación. ¿A qué voy con exclusiones o subtarificación? Oye, si los siniestros están siendo, o el monto de siniestros es más grande que la prima que yo recibí, quiere decir, uno, que estoy pagando siniestros que no contemplé, por ejemplo, en gastos médicos. En general, vamos a decir, para seguros de maternidad, existe dentro de las exclusiones un periodo de espera. Es que tú puedes contratar tu seguro médico, pero debes de esperar por lo menos 10 meses para poder reclamar un embarazo. ¿Por qué? Porque si tú ya estás embarazada y contratas tu seguro, pues es obvio que te voy a tener que pagar por eso. Entonces, tal vez no especifique bien esto del periodo de espera. Entonces, estoy pagando muchos siniestros. ¿Por qué? Porque hay gente que ya está embarazada y viene a contratar el seguro y entonces yo me hago responsable. Entonces, ahí es una exclusión que yo no considere. Entonces, por eso digo, vía los KPIs, regreso al punto inicial de definir coberturas y exclusiones. Ahora, no solamente es decir, oye, es que tengo que excluir A, B, C y D. Hay exclusiones que se me pudieron haber pasado. Hay criterios que se me pudieron haber pasado. Por ejemplo, después de la pandemia, la mayoría de las aseguradoras incluyó otra cláusula sobre que no se va a ser responsable de pandemias. Entonces tú dices, oye, ¿para qué quiero un seguro de gastos médicos que no se hace responsable por pandemias? Eso es lo que pasó. Las aseguradoras vieron que había COVID-19, tuvieron un gasto muy alto y entonces, ¿sabes qué dijeron? Vamos a agregar esa exclusión. Entonces, ya la mayoría de gastos médicos que se contratan post pandemia tienen una cláusula que no te cubre pandemias. Así pasa. ¿M? Una vez que yo tengo claro eso, pues también puedo decir, hay una subtarificación, hay riesgos que estoy subestimando, hay precios que tengo que aumentar. Oye, quizás vendí muy bajo a los jóvenes o vendí muy bajo a los adultos mayores o estoy tarificando algunas zonas que yo creía que eran de menor riesgo, pero representan un mayor riesgo. Una vez que yo ya tengo eso, pues tengo que empezar a analizar ahora el combine ratio. El combine ratio no es más que ver qué tal están mis gastos, qué tanto me están aumentando los gastos. Y aquí es en donde yo empiezo a analizar, bueno, quizás no me conviene vender vía canales digitales. Quizás no me conviene vender vía agentes tradicionales. Oye, ¿sabes qué? Mis gastos de administración están siendo muy altos. ¿Por qué? Porque no tengo un buen equipo de siniestros. Algo que, por ejemplo, pasó en Chop hace 2 años, hace 3 años, cuando yo ingresé. Chop tenía subcontratado a una empresa para brindar asistencia vial. Esta empresa lo que hacía también era reponer las piezas y se las vendía a un menor precio a Chop. ¿Qué pasa? Viene la pandemia y ahora esa empresa deja de brindar servicio. Entonces Chop, al momento de tarificar, dice, ¿sabes qué? Pues no importa, la asistencia vial yo pagaba, voy a decir, 1 millón de pesos por contrato, 1 millón de dólares por contrato. Ahora voy a planear que voy a pagar 1.200.000. En la pandemia, todas las autopartes se encarecen porque se dejan de producir y de ese 1.200.000 que tenía planeado Chop, se elevan a 3 millones de dólares. Entonces hay pérdidas que vienen por gastos que no estaban bien contemplados. Entonces el tema de gastos muchas veces nosotros lo simplificamos que un porcentaje, pero también hay que monitorear. Una vez que ya tenemos eso, también hay que validar nuestro porcentaje de persistencia. Nosotros lo que queremos es crear una cartera con riesgos homogéneos que no me reclame tanto. Entonces, lo que yo quiero es mantener a los buenos riesgos. Entonces, quisiera mantener un buen porcentaje de renovación. Oye, ¿sabes qué? Pues del 100% de pólizas que yo tengo, pues me gustaría
que cada año por lo menos 90% se quedará conmigo. Ahora, a pesar de lo que creemos, el porcentaje de persistencia en la realidad en autos ronda apenas un 30%. Entonces, autos tiene mucha cancelación. Mucha cancelación debido a qué? Justo a esto. Uno, el historial de siniestralidad. Cuando tú llegas a contratar un seguro y empiezas a reportar siniestros, te encarecen mucho la prima. Dos, el que no existe un score de siniestralidad. Entonces, como aseguradora A me encareció la prima por tener un siniestro, pues mejor me voy con la aseguradora B, que no sabe que tengo siniestros. Otro tema importante es el tema de la atención de siniestros. Muchas veces es que yo quiero el seguro porque quiero que sea la responsable, pero lo que no valido es que luego entran dentro de las exclusiones. O por ejemplo, hay algo que se llama, ay, no me acuerdo, pero es un manual de AMIS en donde te dice quién se va a ser responsable si es que, no sé, vengo de una calle más amplia, si es que yo choqué al otro porque se frenó, pero igual yo venía atrás y entonces el de atrás siempre paga. Pues todos estos criterios, que muchas veces dices, oye, suenan muy mañosos, pues son cosas que hacen que la gente empiece a cancelar. ¿Por qué? Porque dices, pagué 10,000 pesos en un año para que no se hicieran responsables de nada y terminé pagando mi siniestro yo mismo. Y otra cosa que siempre van a estar validando los accionistas y siempre en cualquier plan de negocio se va a estar validando es la utilidad que estoy teniendo. En general, pues, no debo de dejar de lado que lo que yo quiero es generar una utilidad. Que yo estoy vendiendo seguros también para generar una utilidad. Y esta utilidad pues, se va a medir con cuánto capital están metiendo los accionistas cada año y cuánto les está generando. Oye, si hay ciertos segmentos que no me están generando utilidad, si hay ciertos seguros que no me generan utilidad, entonces se empieza a descontinuar este seguro. Entonces ahí es en donde empiezan los negocios que se conocen como run-off y new business. Run-off son aquellos que ya no se venden y new business es todo lo nuevo. Por ejemplo, ¿sabes qué? Yo podía vender seguros de gastos médicos sin sumas aseguradas. Bueno, con sumas aseguradas ilimitadas. Ahora ya no los puedo vender. ¿Existen todavía seguros de gastos médicos con sumas aseguradas ilimitadas? Sí, pero esos ya no se venden. Ya son negocios de rono. En algún momento se van a terminar. Son una población cerrada. Pero todo aquel seguro de gastos médicos que sí tiene una suma asegurada hasta 120 millones o hasta 100 millones, pues son seguros que todavía están creciendo, son seguros que todavía cada vez van creciendo su número de asegurados. Entonces, aquí es en donde yo empiezo a validar qué tipos de seguros voy a dejar de vender, qué tipos de seguros todavía voy a seguir vendiendo. Entonces, ya tengo todo esto, ya me mareo un poco que hay coberturas, exclusiones, canales de distribución, segmentación, KPIs, pero ¿cuál es mi trabajo ante la comisión? O sea, ya, ya tengo todo, o sea, ya puedo nada más empezar a vender o es que realmente tengo que hacer el registro. ¿Y cómo voy a hacer ese registro? Bueno, a nosotros como actuarios lo que nos toca desarrollar es la parte de la nota técnica, que es nuestro documento actuarial que sustenta la parte técnica de la tarificación. ¿Qué va a incluir esto? Pues debe de incluir la descripción y coberturas. A pesar de que también vayamos a mandar las coberturas generales, dentro de la nota técnica lo primero que tenemos que definir es cuál es nuestro producto, cuáles son nuestras coberturas. Con base en ello vamos a definir cuáles son los datos, cuáles son las bases estadísticas que utilizamos. Una vez que ya definimos eso, vamos a definir a la prima de riesgo. Después vamos a definir los ajustes actuariales que nosotros podemos tomar. Y en ajustes actuariales puede ser ajustes por inflación,
tendencias. Los gastos por recargos. ¿Cuánto estoy planeando pagar de recargos? Voy a brindar una tarifa final y voy a decir cómo voy a constituir las reservas. ¿Por qué? Porque no solamente voy a decir voy a cobrar tanto, también tengo que decir voy a cobrar tanto y voy a guardarlo de esta forma. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué le interesa a la comisión? A la comisión lo que le interesa es que yo le pueda hacer frente a todos los siniestros. Y para hacerle frente a todos los siniestros, yo tengo que tener constituidas mis reservas. De esos pasivos, esos montos que en algún momento me van a reclamar, pues deben de salir de algún lado. Y eso sale de las reservas. Entonces también tengo que decir, oye, cuando yo cobre la prima de seguros de autos, la voy a invertir en CETES a 28 días. Esto me va a generar ciertos rendimientos. De estos rendimientos, pues yo voy a ir pagando mes a mes todos los siniestros que me vayan saliendo. Oye, en seguros de vida, como son seguros de largo plazo, pues voy a invertir en bonos de gobierno a 5 años, que me brindan un mayor rendimiento, que me brindan una mayor seguridad a largo plazo, que es lo que necesito el seguro de vida. Entonces, también el decir voy a constituir reservas no solamente es voy a calcular un número, también es cómo voy a invertir ese dinero, en dónde lo voy a invertir, cuáles son las inversiones que tengo permitidas, cuáles son las inversiones que no tengo permitidas. ¿Qué se desprende de estos conceptos? ¿Qué son los fondos propios admisibles? ¿Qué es el requerimiento de capital de solvencia? Entonces aquí vienen un montón de términos que ya son muy de seguros, pero que nosotros vamos a entender desde un punto de vista práctico. Recibo dinero, dónde lo guardo y cómo lo denomino. También, para pagar deudas, por ejemplo, pues yo puedo decir, yo como aseguradora tengo un edificio. Entonces, en caso de quiebra, pues también puedo vender mi edificio. Entonces, ese es un fondo propio admisible, un FOPA. Entonces, también lo puedo incluir como parte de mi reserva, no lo puedo incluir como parte de mi reserva. ¿Qué es lo que voy a estar considerando? ¿Vale? Luego, una vez que ya tengo constituida mi data técnica y que ya estoy incluyendo todas estas cosas, pues lo que tengo que hacer es que la tiene que firmar un actuario. Que este actuario debe de tener un registro de la comisión. Ustedes como actuarios, si se llegan a dedicar a seguros, lo que pueden hacer es un examen para certificarse, ya sea en productos de daños o en productos de vida. ¿Esta certificación de qué te sirve? Pues esta certificación te sirve para firmar notas técnicas. El que firma las notas técnicas se supone que ya tiene un conocimiento eh, técnico y legal suficiente para decir y tener la responsabilidad directa sobre el producto. Es decir, Adrián, ya él sí está certificado. Adrián puede firmar notas técnicas. Adrián, ¿por qué puede firmar notas técnicas? Bueno, se supone que ya pasó un examen y que él conoce todos los requisitos que debe de tener la nota técnica. Ahora, siendo honestos, yo he creado muchas notas técnicas y no tengo certificación. Y hay personas que me han firmado notas técnicas y que en su vida no había una nota técnica. Entonces, realmente aquí, ¿qué viene? Que el gremio asegurador está lleno de personas que nada más se quieren certificar para firma, pero no te da un valor agregado. Realmente, ahorita yo que te recomiendo, si te quieres dedicar a seguros, te recomiendo más que empieces a hacer los SOA, que te certifiques de forma internacional. ¿Por qué? Porque hay muchas aseguradoras de Estados Unidos y de Europa que vienen a contratar actuarios en México. Y que mi título como actuario de México no me sirve mucho para el extranjero. Sí, tengo el conocimiento, pero para estar realmente certificado, pues debo de tener estas validaciones internacionales. Hasta aquí voy a dejar la clase de hoy. Todavía nos falta ver las condiciones generales y parte del ejemplo. Pero bueno, los invito a leer un poco las notas si es que tienen dudas sobre la tarea. Y ya, sí, hay una duda. Profe, ¿me podría regalar un par de minutos? Es que tengo una duda con lo de esta práctica, un cálculo que nos salió a nuestro equipo. Sí, claro. Vale. Entonces, a los demás, tengan un excelente fin de semana. Mañana ven a Adrián y yo los veo el lunes. Cualquier duda, con gusto, me mandan un mensaje para aclarar.
Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bonito día. Hasta luego.